Muy buenos días de nuevo, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Ha sido un domingo cargadito de información y actividad. Todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a retomar entonces en esta ocasión la segunda parte vamos a ver, la segunda predicación sobre la saga de evangelismo que estamos empezando en la iglesia. Ese es un pequeño impas a la predicación expositiva que tenemos del libro de los Hechos. Así que en esta ocasión yo le pido que me acompañe a Segunda de Corintios. Vamos a estar en dos pasajes específicos, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5. Segunda de Corintios, para que usted vaya ubicándose. Mientras tanto, le voy recordando que la primera parte de esta saga de evangelismo o evangelización fue precisamente empezar por lo más lógico. Si el evangelismo es la predicación del evangelio, ¿por qué no nos preguntamos antes qué es el evangelio? Así que bueno, saque una hoja y vamos a hacer quiz, póngale su nombre y vamos a tomar a ver si se aprendió la definición del evangelio. ¿Sí? ¿Se atreve? No, ahí está arriba. Ahí está el forro. Digámoslo juntos entonces, dice así. El mensaje del evangelio es que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Es una forma resumida, concreta y simple, pienso yo, que usted y yo podemos memorizar para siempre saber el qué decir. Cuando estamos evangelizando, el qué es el evangelio, que nos quede bien definido. En esta ocasión, y en tres partes, vamos a ver ahora a responder a la pregunta de cómo evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Y es que esta pregunta y responder a esto se vuelve interesante porque existen muchísimos errores en la evangelización moderna. ¿Puede usted pensar en algunos de ellos? ¿Los conoce? ¿Los ha reconocido? ¿Los ha visto en el camino? ¿De qué forma podemos evangelizar? Con muy buena intención, pero con muy mala práctica. La evangelización muchas veces se ha tratado de reducir a un método, a una forma en la que usted puede repetir pasos para sentirse usted completamente satisfecho de que lo hizo bien. Lo cierto del caso es que no hubo dos ocasiones en las que los apóstoles o los seguidores de Cristo evangelizaron igual a dos personas distintas. La evangelización es una conversación y como toda conversación tiene su propia dinámica y sus propias aristas por las cuales podemos tomar. Lo que hay que tener claro siempre es que el evangelio es lo que proclamamos, ese mensaje de vida, muerte y resurrección de Jesús que requiere y pide, exige la respuesta de arrepentimiento y fe como la única respuesta posible a ese mensaje. Así que el cómo evangelizaremos o el cómo evangelizar en estas tres partes, empezando por hoy, usted va a notar no es una práctica de pasos que yo le voy a dar a usted para cómo abrir su boca delante de una persona en ciertas circunstancias. El cómo evangelizar, según la Biblia, tiene más que ver con el corazón suyo que con el intelecto y la persuasión que usted pueda descubrir otra vez en pasos para dar el evangelio. En otras palabras, vamos a responder a la pregunta de cómo evangelizar acerca de qué actitud entonces debo tener a la hora de evangelizar. Así que la primera parte o el mensaje de hoy a la respuesta de cómo evangelizar es esto: debemos evangelizar honesta y urgentemente. Nuestro evangelismo debe ser honesto y debe ser urgente. El primer pasaje lo tenemos en 2 de Corintios 4, del 1 al 6, y leo para ustedes en esta primera porción, y el primer punto del sermón precisamente es evangelicemos honestamente. Pablo dice así: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Finalmente dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Padre, te pedimos que esta escritura y así como la otra también que meditaremos nos ayude
a comprender y a accionar un evangelio verdadero, dado de forma honesta y urgente para gloria de tu nombre y delante del rostro de Cristo también. Amén. La primera entonces parte de este sermón es evangelicemos honestamente. Pablo inicia el pasaje diciéndonos entonces que tenemos un ministerio, dado o recibido a ellos en misericordia. Esta es una gracia que ha venido de lo alto y ha sido dotada en cada uno de nosotros como receptores de ese evangelio, que al mismo tiempo somos comunicadores de él. La gracia de Dios es el ministerio que tenemos. Lo he dicho muchas veces, lo repito en esta ocasión. Si hubiera sido distinto en el instante que usted y yo hubiéramos ejercitado fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo y nada hubiéramos tenido que hacer aquí, hubiéramos sido tomados inmediatamente al cielo y estaríamos con el Señor en su presencia. Pero hemos creído y seguimos acá. Y una de las tantas razones por las cuales sucede así es que hemos sido dotados de una misericordia trabajar en el ministerio de Dios. El ministerio es la ejecución de la obra que Dios quiere que suceda en el mundo que sigue caído. Es la obra de proclamar su gloria, de proclamar su verdad, no solo en palabra, sino también en la acción de servir y amar a los demás. Pablo dice en el verso 1, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, su actitud es: no desfallecemos. Y es que cuando Dios dota a sus ministros de la labor por la cual deben ejecutar, la actitud del ministro al recibir esa gracia de Dios, al recibir su misericordia de esta manera, debe ser en responder en acción, no en desfallecerse ante lo abrumador que es ese trabajo que tenemos que hacer, que es de proclamar el evangelio a toda criatura. Y por eso vamos a Papúa y ahora vamos al Cáucaso, y cuántos lugares más el Señor nos llevará. Así como nos ha llevado a Llorente de Tibás y de donde usted también venga. No desfallecemos. Lejos de desfallecer, más bien hemos renunciado ¿a qué? A tres cosas: a lo oculto y vergonzoso, a andar en astucia humana y a adulterar la palabra de Dios. Existen personas dentro de la iglesia de Corinto que han estado predicando palabras verdaderas con actitudes contrarias a la fe. Es una carta que Pablo tiene que atender cosas muy específicas ahora en su segunda carta a los Corintios, donde siguen habiendo cosas que están sucediendo mal. Líderes están predicando un evangelio para el beneficio propio. Han estado inclusive enriqueciéndose a costas de su predicación y a costas de las personas que están escuchando este mensaje. De tal manera que Pablo necesita escribirles mencionándoles que el camino de un ministro es un camino sufrido. Por eso él inicia hablando de que y bendiciendo al Dios y Padre de toda consolación, que lo ha consolado en los momentos más difíciles por causa de Cristo. No por causa de estar desfallecido recibiendo el ministerio y no haciendo nada con esa labor, sino más bien porque está dedicado a la labor del evangelismo y de llevar la verdad a otros. Ha sufrido y ha padecido los embates de un mundo y del enemigo que lo quiere acallar. Pablo habla de que su ministerio es un ministerio que puede humanamente verse como un ministerio triste, que a cualquiera, humanamente hablando, lo puede hacer decaer. Pero en el verso 8, capítulo 2, si usted lo ve ahí antes nada más, en el 2:8 dice: por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia el hermano. Pues porque también con este fin les escribí para ponerlos a prueba, para ver si son obedientes en todo, para que a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Está hablando de un hermano.
que había sido ya disciplinado en la iglesia y estaba sufriendo la aflicción y la angustia. Y Pablo se identifica con él. Y él dice, si ustedes lo han perdonado, yo también lo he perdonado. El Evangelio abre puertas. El Evangelio es un Evangelio de perdón, es un Evangelio de restauración, de misericordia, pero también es un Evangelio de consolación para el que padece. Pablo no desfallece, sino que ha renunciado a aquello que es oculto y vergonzoso. Y en el capítulo 3, como contexto, Pablo recuerda una imagen muy interesante acerca de cómo Moisés proclamaba la revelación de Dios, y en algún momento tan cercano estaba Moisés a la presencia de Dios que su rostro, dice, resplandecía y el pueblo le temía a Moisés. Imagínese usted tal cosa. Pero Pablo nos cuenta que con el tiempo el rostro de Moisés dejó de brillar, dejó de ser tan luminoso, empezó a ser oscuro. Así que, ¿qué hacía Moisés para mantener la misma mística, digamos? Él cubría con un velo su rostro. Dice en el capítulo 3, verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será con aún más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, o sea, la ley que nos muestra el pecado y que el pecado nos condena, tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de lo que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y termina diciendo, verso 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablemos con mucha franqueza, con honestidad. Y no somos como Moisés, que ponía velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin, o sea, en que ya no estaba más aquello que había de desvanecerse, es decir, el resplandor que tenía Moisés en su propio rostro al estar en la presencia de Dios recibiendo la ley. Dice, por el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, en las lecturas públicas, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, amén. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, su velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De forma que lo que predica Pablo no es en desfallecimiento y más bien ha renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, a las apariencias, a mostrar un mensaje que solamente tiene credibilidad porque él se muestra a sí mismo potente y glorioso, que es lo que estaban haciendo otras personas en comparación a él y con quienes él se distancia. De forma que nuestro evangelismo no debe ser a razón de apariencias o a razón de vergüenza. No andando, dice, con justicia, ni adulterando la palabra de Dios. Así que ¿a qué ha renunciado Pablo? A lo vergonzoso y lo deshonesto. ¿A qué se ha negado? A practicar astucia en su forma de predicación, a adulterar la palabra de Dios, con tal de conseguir ese número más, ese fruto de evangelismo que significa que alguien se convierta. Una frase muy cierta dice que con lo que ganas a alguien, hacia eso lo ganas. Lo que quiere decir, el método que utilices para persuadir a alguien al evangelio, si no es puro, si es una persuasión de astucia humana, la vas a necesitar todos los días que esa persona se desanime. Por eso las iglesias que crean un ambiente de tensión, de trance y tensión espiritual y emocional, y presionan a las personas a que emocionalmente se entreguen a Cristo, no están entregándose a su Señor, están entregándose a sus propias emociones.
Y adivina qué necesitas, como una persona que depende de las adicciones o depende de sustancias adictivas, necesita de nuevo esa dosis de emoción, esa dosis de trance emocional con las luces, las máquinas de humo, la música fuerte en un mismo tono para poder seguir. Es que aquí está el Señor. Hemos vuelto a los inciencios y a las campanas y encontrarnos a Dios a través de elementos en los que Él no está. Pablo se niega a eso, ha renunciado a lo vergonzoso, a lo deshonesto, a lo oculto, a su astucia y peor aún a adulterar la palabra de Dios con tal de ganar a alguien para Cristo. Su predicación es honesta porque sabe que él no puede convertir a nadie a él mismo. Pablo no es el objeto de la fe de su predicación, así que no está en él, no está en el brillo de su rostro como lo tenía Moisés y que se le desvaneció, sino está en el contenido del mensaje, una palabra no adulterada. Amén. No solo se ha negado a eso, dice que al final del verso 2, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. El peso no está en Pablo convertirlos a él. El peso está en hablar la verdad, en predicar de forma honesta lo que debemos predicar y de la forma que debemos hacerlo, para que lo que se manifieste en esa conversación y en esa proclamación de lo cierto sea precisamente la verdad. La manifestación de la verdad, el Evangelio es esa manifestación, porque es esa verdad también. Cuando predicamos exactamente lo que tenemos que decir, me refiero, el Evangelio que proclamamos, estamos encomendando las almas de las personas que reciben ese mensaje delante de Dios. Nosotros no somos el puente a Dios para nadie. Nosotros no está en nuestra astucia, en nuestra elocuencia, no está en nuestra táctica y en cómo decimos una cosa después de otra para poder persuadir a alguien a la fe. Nosotros manifestamos la verdad y encomendamos su conciencia a Dios. Eso es predicar el Evangelio con honestidad. Sigue diciendo en el verso 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, así como estaba velada la verdad, y si nuestro evangelio todavía está velado, él explica, para los que se pierden está velado. Si alguien no responde al evangelio a pesar de que la predicación es la verdad y está manifestada tal cual debe ser proclamada, si aún así hay personas que rechazan ese evangelio, dice, para los que se pierden está velado, en los cuales, explica él, el Dios de este mundo, ¿que quién es? ¿El enemigo? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una de las doctrinas que la Reforma Protestante trajo con más fuerza fue el comprender que no puedes ponerle límite o tope alto a la soberanía de Dios en cuanto a su creación. La Escritura está llena de una altísima soberanía de Dios y uno de los aspectos en los que Dios se muestra aún más soberano que cualquier otro y que nos cuesta soltarlo es la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de los que han de creer. Muchas veces vemos esa soberanía de Dios erróneamente porque pensamos en términos humanos, con el humano en el centro en lugar de con Dios en el centro, de que Dios es injusto cuando evita o no provoca la salvación de alguien en su soberana providencia de salvación. Pero pregunto yo, ¿es Dios acaso injusto en dejar a un pecador por el camino que lleva hacia el infierno? ¿Está Dios obligado, en otras palabras, a salvar a alguien? ¿Alguien puede cobrar a Dios la salvación como salario por su trabajo? El argumento de Pablo en Romanos 4 es que no. Nadie puede pedir a Dios por salario la salvación. Es un asunto de la soberana gracia de Dios.
Así que lo que vemos en este pasaje es la implicación de que Dios no actúe en salvación para aquellos a quienes Él quiere intervenir. Nos deja a la consecuencia moral de nuestras decisiones. El Evangelio es la única forma en la que esa persona puede ser intervenida e interceptada para que de perdición o condenación pase a rescate, pero no necesariamente todos, y por experiencia todos lo sabemos, no necesariamente todos los que reciben el Evangelio terminan respondiendo a él. Pablo dice, si nuestro Evangelio está velado, es para los que se pierden que está velado. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que aún recibiendo ese Evangelio no sea luz para ellos. Dios no nos ha revelado a usted y a mí quiénes son los que habemos de creer en Él. Así que nuestro evangelismo es parejo. No podemos escoger a quién darle luz y a quién no, porque primero esa luz no es nuestra, es de Dios. Y segundo, el juez justo del universo siempre hará lo correcto. Y en eso descansamos. Por eso tenemos la misma actitud de Pablo al final del verso 1. No desfallecemos. En lugar de desfallecer, seguimos predicando el evangelio, la manifestación de la verdad, y pidiendo a Dios de que Él quite ese velo de los ojos de aquellos que rechazan el evangelio, para que ahora sí puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio es el resplandor de lo que Dios ha puesto en Cristo por gloria, por la manifestación de lo que hace que Cristo brille, si se quiere. El mensaje de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Esa es la imagen de Dios. La gracia de Dios personificada, la misericordia de Dios hecha humano. Verso 5, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor. Él es el objeto de la predicación. Pablo no se predica a sí mismo. No son sus anécdotas con Cristo. Pablo no predica constantemente de que Él es alguien de alta estima por Cristo, que se le apareció en camino a Damasco. ¿Ven qué bueno soy? Síganme a mí. Las experiencias de Pablo es basura. De hecho, toda su vida anterior a Cristo dice, es basura, con tal de ganar a Cristo. Así que la predicación de Pablo, igual que la nuestra, debe ser el contenido de la persona principal del mensaje del evangelio, Jesús, como nuestro Señor. Y si algo predica acerca de la iglesia, dice, y de nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Si hay una relación que Pablo dice tenemos que tener entre nosotros, evangelísticamente hablando, es que nos sirvamos unos a otros por medio de Jesús, o sea, a causa del evangelio. La razón por la cual compartimos refrigerios, por la cual recogemos peticiones para orar, por la cual oramos y alabamos juntos, por la cual compartimos necesidades para atenderlas, es por causa del evangelio que todos compartimos por misma fe y la motivación de mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Cristo es tan dulce que cuando veo que Él te ha amado, yo también quiero amarte. Porque el que no ama a su hermano no tiene amor en su corazón, y si no tiene amor en su corazón, Dios no está en él. Termina diciendo, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios se ha manifestado en el rostro de nuestro Señor, amada iglesia. El evangelio es el resplandor de Jesús y Cristo es el resplandor de Dios mismo. Dios es el que ha traído la luz a las tinieblas y las ha disipado en nuestro corazón. Y si queremos que eso también suceda en otras personas, ¿cómo debemos evangelizar ese mensaje? De forma honesta. Verso 12 del capítulo 3, con mucha franqueza. Así debemos hablar esta esperanza. Con la franqueza de que los pecadores se encuentran todos en oscuridad y solo serán iluminados por Dios si en su gracia Él así lo determina. La segunda forma en la que debemos evangelizar entonces, además de honestamente, es decir, predicando la palabra y no a través de persuasiones humanas,
es a través, o es más bien con la actitud urgente. Y lo tenemos ahí a la par, capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 20 hasta el capítulo 6, verso 2. Que dice de esta manera: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, ojo esto, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir, ojo, en vano la gracia de Dios, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. La segunda forma en la que debemos evangelizar, además de honestamente, es urgentemente. Dice el texto que somos embajadores de Cristo y que como embajadores de Cristo, ¿qué es lo que debemos rogar a otros hacer? Ojo que la palabra es ruego. ¿Qué debemos rogar a otros como embajadores de Cristo? Como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Qué presupone la reconciliación? ¿Qué es lo que está antes de una reconciliación? Una enemistad, ¿cierto? Nadie se reconcilia si toda su relación está en paz. Y usted y yo no nos llevamos mal, ¿de qué vamos a reconciliarnos? Pero porque hay una enemistad previa, porque hay una relación de pleito, necesita haber reconciliación. Entonces noten que el lenguaje es intencional y el lenguaje es descriptivo. La relación de los no creyentes para con Dios no es una relación de paz o de neutralidad. No existe campo neutral con nuestro Dios y nuestro Cristo. O eres amigo de Dios o su enemigo. Nadie está en un limbo intermedio. O tienes a Cristo o desparramas. Es o Cristo o caos. Por eso nuestro ruego como embajadores de Cristo, como representantes de Jesús, es que delante de Dios y en su nombre pedirle a esas personas: reconoce tu enemistad con Dios. Y si esa persona no quiere reconocer su enemistad con Dios, debemos llevarlos a la ley que quebrante su corazón. Porque la ley es lo que hace es desnudar nuestro estado moral. Porque no podemos cumplir perfectamente lo que Dios pide de nosotros. Y lo estudiábamos la tarde de ayer en el grupo de hermanos que va a relanzar el ministerio de varones, Dios mediante, oré por eso también. Y hablábamos un poco de Romanos 7, de cómo hay una ley que contrasta con otra, que es que lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Y demostramos que la ley es buena, pero nosotros no. Porque la ley desnuda que somos incapaces de llegar al estándar moral por nuestros propios medios, al estándar de Dios. Y en esa forma inconclusa de llegar a la santidad, nos demuestra entonces de que hay una enemistad que Dios tiene con nosotros, por lo cual estamos llamados a ser reconciliados con Él. Un pasaje favorito mío que demuestra esto en su forma de misericordia y gracia es Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, que hemos sido justificados pues por la fe, y entonces tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa presencia de paz solo existe porque aquel que prometió darnos de su paz nos la ha entregado en la forma de su muerte y resurrección. Nadie que no tenga a Cristo puede decir que tiene paz con Dios. No nos engañemos. Otro de los problemas es que nadie busca a Dios desde su propio corazón. Por eso preguntaba Pablo, y lo leíamos antes, o orábamos de eso antes: ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? Nadie de su propia inteligencia ni de su propio espíritu produce el evangelio para luego creerlo. El evangelio es un mensaje de Dios que debió ser descargado de lo divino hacia lo terrenal. Nosotros no podíamos habernos inventado esa historia ni ese mensaje. Ha sido una revelación dada de lo alto para que sea proclamada a los hombres que pueden hasta ignorarlo. Son enemigos de Dios porque hemos pecado todos y hemos sido destituidos de su gloria. El ruego de los embajadores de Dios es uno:
reconcíliense con Dios. La palabra ruego implica pedir con urgencia, pedir con pena, como con dolor. Y esto nos demuestra que la evangelización que Pablo hacía era una evangelización directa, suplicante y urgente. Continúa diciendo en el verso 21 que el que no conoció pecado lo hizo Dios pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia. Como Martín Lutero lo ponía célebremente, nos presentamos delante de Dios con una justicia extra nos, de afuera de nosotros, dada de afuera. Es la justicia de Cristo con la que nos presentamos delante de Dios. Cuando decimos reconcíliese con Dios, no es haga su mejor intento para agradarle. Cuando decimos reconcíliese con Dios, es abandone su incapacidad y renuncie el intento de agradar a Dios con su propia justicia. La única justicia por la cual Dios te recibirá es la de Cristo, solo la de Él. Por eso Dios envió a su Hijo. Es que si fuera de nosotros poder lograr la justicia, la cruz quedó de más. Fue una exageración de parte de Dios la cruz, si en nosotros hubiera existido la capacidad de llegar a Dios por nuestra cuenta. Pero Dios no exageró, ¿cierto? Dios envió a su Hijo porque era necesario que se derramara sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre que se derramó y que fue vertida y que cayó al suelo desde esa cruz fue una sangre inmaculada, una sangre sin pecado. Una vida de un hombre que vivió perfectamente, cumpliendo toda la justicia, hasta se bautizó sin tener pecado, para que su vida perfecta fuera acreditada a nosotros y Dios nos vea en justicia, no en enemistad. Estemos reconciliados por Jesús, quien cargó en él la ira de Dios que era para nosotros. Somos justicia de Dios en Jesús. Y por eso, en el capítulo 6, verso 1, ¿a qué exhorta Pablo a los corintios? ¿Qué debían hacer? Dice, como colaboradores con él, les exhortamos que a no recibir en vano la gracia de Dios. Qué fuerte. La gracia de Dios puede estar en vano en aquellos que están velados de ese evangelio, que siguen creyendo que pueden hacer lo correcto delante de Dios y que les va a bastar, que pueden colocarse delante de Dios, atreverse a presentarse delante de Dios con su propia justicia. Cuando el profeta lo describió muy bien, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y ese trapo de inmundicia en lenguaje hebreo, las mujeres lo usan una vez al mes, es lo que literalmente dice ahí. Esa es la forma en la que representa nuestras mejores obras. Son como las toallas sanitarias que las mujeres necesitan mes a mes para su propia higiene. Qué fuerte. ¿Con eso te vas a presentar delante de Dios? Corintios, como colaboradores con Él, les exhortamos, no reciban la gracia de Dios en vano. Estás en bancarrota delante de Dios. No tienes nada que ofrecer. Solo Cristo puede ser quien ponga en ti una nueva imagen en Dios, para que Dios vea en ti al Cristo del cual dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Si la vida de Jesús complació a Dios y esa vida ha sido acreditada a nosotros, cuando crees en Cristo, Dios se complace en ti también. Menos que eso es recibir esa gracia en vano. La gracia de Dios puede ser en vano, puede tener poco efecto en aquellos que rechazan el evangelio. La advertencia de un evangelista es una advertencia de alguien que entiende lo urgente del caso. Dice el verso 2, pues Dios dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Ahora es el tiempo propicio, ahora
es el día de la salvación. ¿Cómo evangelizar, hermano y hermana? Haciéndole ver a la persona lo urgente que es no presentarse delante de Dios con sus propias obras. No presentarse delante de Dios sin el Jesús que nos cubre, sin esa sangre que nos limpia. Es horrendo, dice la Biblia, caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es presentarse delante de Dios con nuestro pecado. No recibir en vano la gracia de Dios es escuchar una vez más el Evangelio y decir, bueno, mañana es lunes, hay que trabajar. Ya volveré a escuchar el otro domingo algo más. ¿Cómo evangelizamos, hermanos? De forma honesta, predicando la palabra del Evangelio que hemos entendido y con una actitud de urgencia, rogando a las personas que se reconcilien con Dios. Están en manos de un Dios que los aplastará. Jesús les dijo, ¿a quién deben temer? A aquel que es capaz de destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Nosotros no tememos a los demonios ni tememos al diablo. Él ya fue vencido. Tememos a Dios, porque Él es implacable con el pecado de tu corazón y el mío. Y solo su ira pudo haber sido satisfecha en Cristo, que siendo Dios y hombre, cargó eternamente la ira de Dios y la satisfizo por completo, para que tengamos hoy reconciliación, paz, esperanza y vida nueva y eterna en Él. Este mensaje no lo podemos dejar nosotros, hermanos. Dios nos libre de que nuestra boca se cierre el día que tengamos que decir, hoy es el día de tu salvación, reconcíliate con Dios. Que nuestra boca se abra grande y clara y nuestro corazón expulse de forma honesta el mensaje del Evangelio de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Amén. Oramos a ti una vez más, nuestro Dios, para agradecerte por tu precioso Evangelio y por aprender hoy que podemos evangelizar de una manera correcta, es decir, predicando honestamente el mensaje, ni adornándolo ni quitándole, sino tal cual tú lo has dado, y con urgencia, llamando hoy y no mañana el día de la salvación. Tu palabra dice que te busquemos mientras aún puedes ser hallado. Te pedimos misericordia y tiempo para aquellos, paciencia, para aquellos que han de creer todavía por la palabra del Evangelio que profesamos, aquel que tú nos diste, por el cual creímos, que es el resplandor de Cristo, el cual también es la luz y la gloria tuya, buen Dios. Y es en su nombre que oramos. Amén. Hermanos, con esto estamos despedidos. Nada más un pequeño anuncito como inclusión. Entre nosotros tenemos un hermano que es no vidente, don Cristóbal. A ver si levanta la manita ahí. Este hermano, él es no vidente. Entonces, él no nos puede ver. Entonces, cuando pasamos cerca de él únicamente, pues sí, él sí se aprende nuestro timbre de voz. Entonces, digámosle a él, yo me llamo Isa, mucho gusto. Y entonces con los timbres de voz él nos va a ir identificando. Yo sé que hay mucha gente que lo que hace es que le da campo para no decir, no le voy a estorbar, no me le quiero atravesar, pero para que él también se sienta incluido dentro de nuestro grupo, tengamos esa cortesía, ¿verdad? Yo sé que no lo hemos hecho de mala fe, pero a veces lo hacemos es por ignorancia. Y entonces, mía culpa, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, entonces tengamos esa cortesía con él. Que el Señor me los bendiga, que tengan una linda semana.